Ociel fue detenido en su domicilio. De acuerdo con los relatos de prensa, al escuchar movimientos policíacos fuera de su casa, quiso evadirse por la calle trasera. Trepó un muro alto y salió convencido de que había liberado a sus captores. Pero del otro lado, la vía estaba bloqueada por carros con soldados. Galdino asegura que el arresto fue posible porque dentro del grupo hubo una traición. El vehículo principal del patrón sirvió como señuelo para distraer. Cuenta que la Suburban blanca utilizada por Ociel salió del domicilio a toda velocidad y que el resto de su escolta se vieron obligados a perseguirla, sin averiguar quiénes eran los tripulantes. Solo alguien que conocía la logística del patrón pudo haber ayudado para que lo agarraran. Otras camionetas similares fueron tras ella por la avenida del Niño, hasta que, más adelante, se detuvo el vehículo principal y el chofer que la conducía echó a correr, dejando a la unidad a media calle. Fue entonces que se escuchó a través de la frecuencia de radio que Ociel había sido capturado. La escolta se volvió al domicilio y disparó contra los soldados que ya rodeaban el inmueble. Ambos bandos dejaron víctimas tendidas sobre el pavimento, pero la masacre fue ociosa, porque para ese momento Ociel iba ya de camino hacia el aeropuerto de Matamoros. El comandante Víctor Manuel, responsable de la seguridad del líder del Golfo, ordenó un último intento para rescatar a su jefe, pero falló de nuevo. Cárdenas fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea que aterrizó en la base de Santa Lucía, antes de la hora de la comida. Ahí rindió declaración ministerial ante agentes del Ahuedo, y horas más tarde, elementos del ejército lo condujeron al penal de máxima seguridad de Almoloya, ubicado en el Estado de México. La Procuraduría reveló que, junto con el criminal, fueron también detenidos integrantes de su cuerpo de seguridad, Víctor Manuel y Agustín Hernández, exmilitares que habían desertado para unirse al tráfico. Galdino giró la cabeza en círculos para liberar tensión del cuello. Luego intentó escoger lo mejor posible sus palabras. Fue la raza de Sinaloa la que puso al patrón. ¿Qué quieres decir con que lo puso? Fueron ellos quienes dijeron al gobierno dónde y a qué hora dar con él. Esa fue su venganza porque el patrón les había declarado la guerra. ¿Quién más estaba con Ociel? Dentro de la casa también estaba el Cos y Tony. Al percatarse de lo que sucedía, el Cos fue a buscar la caja donde estaban los 30 celulares que Leme utilizaba para comunicarse con la estructura. Los introdujo dentro de una mochila y escapó por la puerta trasera. En la calle lo esperaba Tony, quien igual logró huir mientras continuaba la confusión. ¿Hernández también traicionó? No creo que Flanders hubiera puesto al patrón, pero sí fue él quien soltó los nombres de todos nosotros. ¿Quién es el Flanders? Hernández, el güey que comandaba la escolta del jefe cuando lo agarraron. Ese pendejo se equivocó 2 veces. Primero siguió un vehículo que iba vacío, y luego quiso rescatar al patrón en el aeropuerto. Valió madres. ¿El Flanders es contemporáneo tuyo? Él también fue al Fuerte Hood. Cayó preso con otros de la segunda generación, y por culpa de ellos nos hicieron cine. Pero días después comenzó a circular en los medios de comunicación una lista con nuestras fotos y nombres. El arresto de Ociel se vio opacado por la noticia de que el Golfo había reclutado a varios militares pertenecientes al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, mejor conocido como GAFE. El escándalo fue tan grande que fue necesario convocar una conferencia en la que rindieron varias explicaciones el secretario de Defensa y el procurador general. El secretario fue el primero en intervenir. Es uno de los golpes a la democracia más relevantes. El ejército detuvo ayer al líder del Golfo, Ociel, por las autoridades de México y Estados Unidos.
por lo que desde hace 6 meses penetramos de manera exitosa en su organización criminal y monitoreamos los movimientos de este sujeto hasta lograr ubicarlo de manera precisa. Tomó un trago de agua y continuó. Es primordial para la Secretaría de la Defensa Nacional informar que el líder del Golfo es integrado por unos 300 criminales, entre los cuales hay actores del ejército mexicano. El mensaje fue confuso, porque tenía propósitos contradictorios. De un lado, el general quería subrayar que el ejército fue responsable de la captura, pero del otro, estaba obligado a explicar por qué Ociel contaba con efectivos militares dedicados a brindarle seguridad. El funcionario dejó a un lado los papeles que tenía enfrente y decidió improvisar con lenguaje coloquial. Ocultarlo sería mentir. En 1999, ese delincuente reclutó, por medio del dinero y de muchas cosas, al personal que quiso irse a trabajar para él. Así que logró atraer a varios sujetos que desertaron del ejército. Desgraciadamente, eso se da en todos lados. Es gente sin honor, sin convicción, sin pasión, sin ganas de defender a México. El siguiente en hablar fue el procurador de la República, quien igual se notaba turbado. Dentro de la mansión de Cárdenas se encontró equipo bélico, como filtros y máscaras antigás, escáneres telefónicos, armas, municiones y granadas de fragmentación. Es la primera vez que el gobierno mexicano se enfrenta a una organización tan sofisticada. Se debe en efecto a que el Golfo reclutó militares pertenecientes a diversas agrupaciones, como el GAFE. Durante la sesión de preguntas, el procurador reconoció que esa organización tenía presencia fuera de Tamaulipas. Se la avisa en Veracruz, Acapulco y Michoacán. Son personas que utilizan uniformes negros y se desplazan con mucha facilidad por todo el país. El secretario de la Defensa amplió la información. Todos ellos pertenecen a los rangos más bajos de la jerarquía militar. Son sargentos, cabos y soldados rasos. Nada de mandos. Sería exagerado afirmar que se trata de un grupo paramilitar. Son unos cuantos desertores y ya. Muy pronto los capturaremos y procesaremos por traición a la patria. Enfrentarán la justicia de los tribunales militares. El procurador cerró aquella conferencia de prensa, afirmando que esas personas están bien identificadas, y entregó a los reporteros un comunicado con la lista de los principales exmilitares que cuidaban Ociel. ¿Es cierto que esos exmilitares pertenecieron a los rangos bajos del ejército? El caso de Betancourt desmiente la declaración del secretario de la Defensa. El testigo protegido con el seudónimo de Geraldine era un militar que, cuando desertó, tenía grado de subteniente. Es decir, que se trataba de un oficial egresado del colegio militar, y no de un soldado raso. De acuerdo con la lista de nombres entregada durante aquella conferencia de prensa, la mayoría de los desertores habrían abandonado el ejército entre 1998 y 1999. Sin embargo, casi 20 años después, continúa siendo imposible corroborar tal información, lo mismo que el grado militar con el que contaban los fundadores de la última letra, cuando cruzaron la frontera de la criminalidad. A principios de 2016 envió una serie de solicitudes de información a la Secretaría de la Defensa Nacional para conocer las fechas de alta y baja de Galdino y otros de sus compañeros en el ejército. También pedí conocer el último grado que habían alcanzado dentro de las Fuerzas Armadas antes de desertar. En todos los casos, la respuesta de la autoridad fue que, de acuerdo con la ley, esos datos eran confidenciales. Exigí revisión de la negativa argumentando dos cosas. Primero, que el secretario de la Defensa había compartido esa información en un comunicado de prensa fechado en marzo de 2003, 13 años atrás. Y segundo, que varias de esas personas habían muerto. Por ejemplo, Decena falleció en 2002, Óscar Guerrero, quien se suicidó en 2004, Lascano, quien murió en un enfrentamiento en 2012, o Galdino, supuestamente muerto en 2012. Pero los responsables de la transparencia institucional negaron de nuevo a la solicitud e insistieron en que todos los datos eran confidenciales. Topé con pared. Resultaba más difícil comprobar los dichos de la autoridad que corroborar las letras de los corridos de Beto Quintanilla.